Muy bien, hermanos, esta semana vamos a comenzar una nueva serie de estudios basados en la carta de Pablo a los Efesios. Y para ello vamos a dedicar esta primera sesión para considerar varios aspectos generales que nos van a ayudar a poner en contexto todo lo que Dios mediante estaremos aprendiendo durante los próximos estudios de esta epístola. Así que les quiero invitar a tomar sus Biblias y a comenzar el estudio de esta carta considerando el primer punto de esta introducción, que es el autor. Bien, si yo les pregunto, ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? Lo más probable es que todos ustedes me dirán, hermano Andrés, esa pregunta es muy sencilla, porque la misma carta afirma desde su primer verso que el autor de esta epístola es Pablo, el apóstol Pablo, lo cual también se confirma una vez más en el capítulo 3 y versículo 1. Ahora, yo les vuelvo a preguntar, ¿y quién es este Pablo? Ahora ustedes me dirán, hermano Andrés, otra vez esa pregunta es muy fácil porque nuevamente en el primer versículo de esta carta vemos que Pablo se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y más adelante en el capítulo 3 se identifica como ministro del Evangelio por el don de la gracia de Dios. Muy bien, así que teniendo esos antecedentes, yo les vuelvo a preguntar, ¿y qué significa que Pablo sea apóstol de Jesucristo y ministro del Evangelio? Y ante esta pregunta estoy seguro que más de alguno de ustedes dirá algo así como, bueno, hermano Andrés, tal vez deberíamos partir diciendo que la palabra apóstol significa enviado o mensajero y la palabra ministro significa sencillamente servidor. Por lo que en otras palabras, que Pablo sea apóstol de Jesucristo y ministro del Evangelio, significa que él había sido enviado por la voluntad de Dios como representante del Señor Jesucristo para anunciar el mensaje del Evangelio a todos los hombres, el cual es las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y así es, hermanos. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, un servidor de Jesucristo que desde el momento que Dios le salvó, dedicó su vida a la predicación del Evangelio, y principalmente a los que no eran de origen judío. Por esta razón leemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo viajó mucho. Él pasó por distintas regiones de Asia, participó en la fundación de varias iglesias y escribió varias cartas para animar a sus hermanos cuando no estaba entre ellos, e inclusive aun cuando se encontraba literalmente encarcelado por causa del Evangelio. Y de hecho, la carta de Pablo a los Efesios forma parte de un grupo de cartas que Pablo escribió estando encarcelado, lo cual podemos comprobar en el capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo, hablando de su servicio en la predicación, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Asimismo, en el versículo 13 del mismo capítulo, Pablo menciona algo acerca de sus tribulaciones y que éstas no debían preocupar a la iglesia. Y luego, en el capítulo 4, versículo 1, vuelve a decir: yo pues preso en el Señor. Así que hasta ahora podemos decir que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, y que además la escribe cuando se encontraba preso por causa de la predicación del Evangelio. Lo cual, hermanos, le da un matiz totalmente distinto a lo que leemos y a lo que estaremos estudiando en esta carta, porque en primer lugar, el hecho de que Pablo se encontrara preso por causa del Evangelio inmediatamente nos enseña que el contexto que vivían los creyentes de aquel tiempo era de una abierta hostilidad de parte de los hombres de este mundo. Y tanto así que el solo hecho de predicar la buena noticia de que Jesucristo es el Señor podía llevarle a uno hasta la cárcel o inclusive hasta la muerte. Y en segundo lugar, saber que Pablo se encontraba en la cárcel
también le da un matiz distinto a lo que leemos, porque ahora todo lo que dice el apóstol en su carta, así sus palabras de ánimo, sus instrucciones, sus exhortaciones y sus enseñanzas a la iglesia, no las dice desde la comodidad de un palacio, ni las maquilla para que simplemente suenen bien, ni las escribe como mera teoría, ni las elabora como parte de un discurso motivacional, sino que todo lo que dice en esta carta viene con el peso de un cristiano fiel al Señor que, habiendo sido enviado por Jesucristo y por la voluntad de Dios a predicar el Evangelio, estuvo dispuesto a llegar a la cárcel y hasta las últimas de las consecuencias con tal de ser obediente al mandato de su Señor. Y leer esta carta, hermanos, pensando en ello, estoy seguro de que nos ayudará a ver todo desde una perspectiva más colorida, más personal y vívida. Ahora, una pregunta obvia es, si Pablo está en la cárcel, entonces ¿cómo hizo llegar esta carta a sus destinatarios? Bueno, ya que definitivamente en aquel tiempo no había internet ni mensajería instantánea, sí o sí una persona tuvo que recorrer la distancia que fuese necesaria para llevar personalmente esta carta a su destino. Y según leemos en el capítulo 6, versículo 21, esa persona fue un cristiano fiel llamado Tíquico. Él fue quien sirvió a Cristo y a la iglesia llevando esta carta de Pablo. Bien, avancemos al segundo punto de esta introducción, que es los destinatarios. En cuanto a los receptores de esta carta, leemos en el versículo 1 del primer capítulo de nuestras Biblias que dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, con esto, hermanos, en primer lugar, podemos destacar que Pablo le escribe a un grupo de personas creyentes, es decir, a personas santas o apartadas por Dios y salvadas por medio de la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, Pablo le escribe a creyentes que vivían inmersos en una ciudad en particular, con un gobierno terrenal y en una cultura mundanal, tal como lo era la ciudad de Éfeso. Y de hecho, si ustedes consultan algunos comentarios bíblicos, se darán cuenta que la ciudad de Éfeso era una ciudad romana importante, estratégica y comercial. Y a pesar de que concentraba al menos una sinagoga judía donde se enseñaba del Dios verdadero, esta ciudad era en sí el epicentro de prácticas inmorales, idolátricas, ocultistas y de adoración pagana, siendo la diosa griega Diana o Artemisa la más venerada por sus habitantes. Ahora, en cuanto a la estadía de Pablo en esta ciudad, sabemos que el apóstol Pablo llegó a Éfeso por primera vez al final de su segundo viaje misionero. En esa oportunidad su estadía fue breve y en su lugar dejó a Aquila y a Priscila. Sin embargo, comenzando su tercer viaje misionero, Pablo se quedó en Éfeso alrededor de 3 años enseñando y predicando el Evangelio con diversas señales del poder de Dios. En Hechos capítulo 19, versículo 19, se cuenta que entre los muchos nuevos creyentes, los que habían practicado la magia, dejaron su antigua vida y sus prácticas paganas y quemaron sus libros delante de todos, de manera que era evidente que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente en la ciudad. Después de su larga estadía en Éfeso, Pablo sigue su viaje a Macedonia y deja a Timoteo en la ciudad para que continúe su labor en el ministerio, sabiendo que después de su partida se levantarían falsos maestros con la intención de fascinar a los nuevos creyentes. Eso según vemos en Hechos capítulo 20 también. Ahora, lo curioso es que a pesar de tener el registro de que Pablo pasó mucho tiempo en la ciudad de Éfeso, compartiendo y enseñando a la iglesia, en esta carta que estamos estudiando no tenemos ninguna referencia específica o íntima de Pablo a sus hermanos, así como saludos personales o situaciones particulares que necesitaban atención especial. Por el contrario,
Al parecer, Pablo decidió utilizar un lenguaje mucho más neutral para referirse a sus destinatarios, e inclusive agregando indicadores de que muchos de los receptores de su carta no le conocían personalmente a él o a su ministerio entre los gentiles. Razón por la cual varios autores y predicadores han catalogado esta carta como una carta circular, es decir, una carta que fue enviada a una iglesia en Éfeso para luego ser compartida y leída por las congregaciones que estaban a su alrededor. Ahora bien, que esta carta no tenga referencias específicas de sus receptores, ni saludos personales, ni causas específicas que expliquen la motivación de Pablo para escribir esta carta, hermanos, esto no es algo malo, todo lo contrario. Esta falta de datos específicos hacen que la carta a los Efesios sea mucho más fácil de leer y aplicar para todas las iglesias locales en las distintas épocas y circunstancias de vida, e inclusive para nosotros el día de hoy. Ahora, ya que hemos comenzado a hablar sobre este tema, avancemos con el siguiente punto de nuestra introducción, y que es el propósito de la carta. Como ya hemos dicho, en esta carta no encontramos datos específicos ni una razón explícita que dé razón al por qué Pablo escribe esta carta a sus hermanos. El apóstol no especifica una causa en particular. Sin embargo, a pesar de no encontrar una razón explícita, sí podemos notar que Pablo hace un énfasis especial en al menos dos ideas generales, e ideas que de cierto modo guiaron al apóstol a hablar sobre ciertos temas y dejar otros temas fuera de su carta. Y esas dos ideas que marcan la pauta en las palabras de Pablo son la importancia de conocer lo que Dios hizo y la importancia de conocer lo que los creyentes deben hacer. Lo que Dios hizo y lo que los creyentes deben hacer. Y de hecho, hermanos, son tan evidentes estas dos ideas que es posible dividir la carta en dos partes. En la primera parte, los capítulos 1 al 3, que hablan principalmente de lo que Dios hizo, y la segunda parte, de los capítulos 4 al 6, que hablan principalmente de lo que los creyentes deben hacer. Pero como ya les dije, no hay una razón evidente, explícita en el texto, que explique la razón por la que Pablo hizo énfasis en estas dos ideas a sus hermanos. En este sentido, esta carta es una carta no ocasional, como llaman algunos autores, no ocasional, sino una ocasión. Sin embargo, es notable la preocupación y el interés del apóstol Pablo para que los receptores de esta epístola puedan conocer más acerca de lo que Dios hizo y de lo que los creyentes deben hacer. Ahora, teniendo estas cosas en mente, vayamos un poco más al detalle y avancemos al siguiente punto de nuestra introducción, que nos indica que para hablar de lo que Dios hizo y lo que los creyentes deben hacer, Pablo aborda varios temas doctrinales, como por ejemplo la nueva vida que Dios le da al creyente en Cristo, las bendiciones espirituales que Dios le ha dado a los creyentes en Cristo, así como también la predestinación, la redención, la adopción, el sello del Espíritu, la glorificación, la herencia, la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo, la salvación por gracia, la nueva vida que el creyente debe vivir estando en Cristo, la antigua y la nueva vida espiritual, la santificación, la madurez espiritual, el crecimiento en amor, el sometimiento mutuo, la lucha espiritual contra las huestes de maldad, etc. Una variedad de temas doctrinales que Pablo trata en esta carta y que, Dios mediante, estaremos estudiando durante las próximas semanas. Sin embargo, hermanos, a pesar de esta variedad de temas doctrinales, creo que es posible identificar una idea que unifica, recorre e incluye a todos los otros temas que Pablo trata en su carta, así como también sus oraciones y los énfasis pastorales que realiza. Y esa idea o tema unificador es
la unión del creyente con Cristo. La unión del creyente con Cristo. Y de hecho, hermanos, piense en cualquiera de los temas doctrinales que hemos mencionado y note que es debido a la unión del creyente con Cristo que todo lo demás tiene sentido. De modo que todo lo que Dios ha hecho es una bendición para los que están en Cristo. Y todo lo que los creyentes deben hacer es posible por la unión que tienen con Cristo. Y además, todo lo que los creyentes deben hacer debe ser un reflejo de la unión que los creyentes tienen con Cristo. O visto de otro modo, es debido a la unión con Cristo que el creyente disfruta de parte de Dios las bendiciones de haber sido enriquecido con inagotables bendiciones espirituales de parte del Dios Trino, haber sido elegido, redimido, adoptado y sellado por Dios, haber sido vivificado espiritualmente por Dios solo por gracia, y haber sido unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, temas que encontramos en los primeros 3 capítulos de la carta. Y por otra parte, es debido a la unión con Cristo que los creyentes pueden y deben procurar la unidad de la iglesia, edificarse mutuamente en amor, no vivir como el incrédulo o según su antigua vida, sino conforme a la verdad, llenos de la palabra de Cristo. Deben someterse los unos a los otros en el temor de Dios y fortalecerse en el Señor para estar firme contra las acechanzas del diablo. Temas que vemos en los capítulos del 4 al 6. Por tanto, si bien encontramos en esta carta una variedad de temas doctrinales, me atrevo a decir que todos ellos tienen una íntima relación con la unión del creyente con Cristo. Y fuera de esa unión, entonces, todo carece de sentido o no se puede entender en su plenitud. O si prefiere, lo podemos ver de esta manera. Es por la unión que los creyentes tenemos con Cristo que esta carta tiene una riqueza incalculable para nuestras vidas. Así que, tomándome de esta idea unificadora, esta serie de estudios basados en la carta de Pablo a los Efesios va a llevar por título Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Bien, antes de finalizar esta introducción, quisiera poder animarles a considerar 2 preguntas para estar meditando en la medida que leemos y estudiamos esta carta. En primer lugar, pensando en los capítulos 1 al 3, les animo a estar considerando la siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho Dios y cómo se relaciona todo ello con la unión del creyente con Cristo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, pensando en los capítulos 4 al 6, ¿qué es lo que deben hacer los creyentes y cómo se relaciona todo ello con la unión de los creyentes con Cristo? Entonces, ¿qué ha hecho Dios y cómo se relaciona con la unión del creyente con Cristo? Y luego, ¿qué es lo que los creyentes deben hacer y cómo se relaciona todo ello con la unión de los creyentes con Cristo? Mira, hermanos, la próxima semana continuaremos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios.